Hola, hola, ¿cómo le va a todos ustedes? Un nuevo programa de Nuestra Voz. Y cuando digo Nuestra Voz, tenemos que escuchar las voces que hablan de lo que está pasando en materia económica y política. Ustedes saben, a partir de este miércoles asumió Sergio Massa, y con la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía, donde unifica las carteras de producción, la cartera de agricultura, esto está marcando unas nuevas políticas. Estas nuevas políticas, los marcados, yo utilizo un término personal, la sensación térmica es buena. La temperatura la vamos a conocer en el transcurso del tiempo, a medida que se vayan implementando esas políticas. Por eso digo que en el programa del día de hoy vamos a tener como primer invitado a un economista, Martín Burgos, que es un referente del Centro Cultural de la Cooperación, bueno, que trabaja con muchos economistas que están trabajando en el gobierno nacional para que nos explique, bueno, cuál es el escenario, cuáles son las expectativas y cuál es el panorama con la gestión de Sergio Massa de aquí en adelante. Y doy un vuelco de página con otra voz importantísima. Y digo otra voz importantísima porque vamos a tener en la segunda parte del programa la presencia del doctor Javier Miglino, que es director de Bullying Sin Fronteras. Reitero, Bullying Sin Fronteras. Y si quieren, por tercera vez, repito la palabra bullying. Algo muy importante, algo que hay que concientizar, hay algo que trabajar permanentemente, y desde ya el agradecimiento porque está en el programa y podamos tener un abordaje. Ustedes saben cómo son los medios de comunicación, el abordaje televisivo siempre es breve, pero si el objetivo es instalar el tema y que generen vos inquietudes, vamos a tener una parte de la batalla ganada. Como les dije, la primera voz del día de hoy es Martín Burgos y lo estamos viendo ahora en pantalla. Bueno, muchas gracias, Martín, por estar acá en el programa. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bueno, algunos utilizaron la palabra superministro. Yo no la comparto porque ni siquiera Domingo Cavallo. Juan Vital Zurrubil tenía las funciones de agricultura, tenía desarrollo productivo. Bueno, en este nuevo ministerio, con esta reorganización, ¿cuáles son los desafíos que vos ves de acá en adelante? Bueno, evidentemente es una papa caliente, ¿no? Eso lo vamos a decir, pero a contrario de Batakis, creo que tiene peso propio, Massa, y que sobre todo tiene el acompañamiento de Alberto y de Cristina. Es decir, hay un acuerdo de todo el frente de todo para que efectivamente Massa asuma. Eso es importantísimo. Seguro. Y como en otros momentos, como cuando asumió Axel Kicillof en el 2013, se le da a una persona el comando, que también había distintos comandos en su momento. Estaba Mercé Marco del Ponte, estaba Guillermo Moreno, bueno, Lorenzino. Se le da a una persona el comando, un capitán para esta batalla que es importante, que es efectivamente cómo lograr un puente de divisas para llegar hasta marzo, que empiece la cosecha, ¿no? Bueno, veremos, porque evidentemente habrá que ver cómo funciona la cosa, ¿no? Andando se ve un poquito por los rengos, como dijo el propio Perón, pero me parece que evidentemente es un desafío difícil. Tiene que traer plata de alguna forma en los mercados internacionales. Yo creo que sobre todo se apostó mucho a eso, a poner a alguien que pueda aportar plata de los mercados internacionales para lograr un poquito algún aire en el sector externo, que es lo que necesita Argentina. Pero bueno, veremos después efectivamente si eso termina de convencer a las bases sociales del peronismo, a los militantes del peronismo, porque yo creo que hasta ahora pareciera ser muy un acuerdo desde las cúpulas, ¿no? Entonces tiene que aparecer cuestiones en concreto, mejoras en lo económico, para que la gente acompañe. Cuando vos decís en concreto mejoras en lo económico, la pregunta que te hago es, obviamente que la gente tiene poca paciencia, pero todo no se puede rápido, ¿no? Acá la clave es la inflación. Bien. No hay que olvidarse que a medida que se incrementan los precios, lo que pasa es que se derrite el poder político, ¿sí? Lo mismo le pasó a Alfonsín, digamos, es una cuestión casi lógica. La gente no sabe bien cuáles son los precios. La verdad que se habla de un par de empresas que mueven los precios, pero vos cuando vas al kiosquero vos ves que todos los precios aumentan, con lo cual no queda tan claro al fin y al cabo de quién es la culpa de todo esto, ¿no? Y yo creo que ahí hay una cuestión de ordenamiento que es necesario. La gente necesita un orden económico
para poder planificar, la gente y las empresas, ¿no? Las familias de las empresas, para poder planificar en 2 o 3 meses qué va a pasar con sus ingresos y en función de eso sus gastos, ¿no? Parece que ahí hay como una clave. Si no se logra controlar la cuestión inflacionaria, lo que empieza a pasar es que todos los precios empiezan a ser un problema. El tipo de cambio, las tarifas, la tasa de interés, y volvemos a todas las discusiones sobre si 50% de tasa de interés es algo mucho, cuando en verdad tenemos una inflación anual que tal vez está en 70%. Claro. Entonces parece mucho 50%, pero es mucho porque la inflación se fue todavía más arriba. Si te parece, Martín, para no abundar en datos técnicos, pero para marcar los principales desafíos. El primer punto que dijimos es inflación. Inflación. El segundo punto está atado, lo mismo digo, para no abundar con datos, pero está atado al tipo de cambio, que significa tener los dólares suficientes, porque si no tenemos a los especuladores corriendo a través de esa señal. El tercer elemento es la refinanciación de deuda en pesos, que es una deuda muy importante. Creo que le toca, no me acuerdo si en septiembre o octubre, 1 billón de pesos renovar al actual ministro Sergio Massa, ¿no? Y creo el cuarto punto, los escenarios internacionales, donde, bueno, vemos en algunos países la suba de tasa de interés. Quisiera ver vos cómo podés ordenar las prioridades de tu punto de vista, de las que tiene que abordar Sergio Massa. Sí, a ver, número uno, tiene que aparecer los dólares, digamos, la explicación de por qué se puede llegar Massa al ministro de Economía y no un ministro heterodoxo, es que tal vez Massa, a través de Daniel Marx, de algunos personajes que tal vez generan resistencia dentro del peronismo, pueda llegar a efectivamente traer, se está hablando de un repo de 5.000 millones de dólares, digamos, que aparezcan dólares. Eso yo creo que es la justificación de por qué Massa está ahí. Bien, entonces, discúlpame, aparecen dólares. Sí. Cuando aparecen dólares, ¿qué es lo que ocurre con el resto de la economía? Eso te permite estabilizar el tipo de cambio. Y que no te vengan a correr. Y que te vengan, no, claro, bancar efectivamente la parada y después, a partir de ahí, tratar de estabilizar el resto de los precios. Bien. ¿No? Estabilizas el dólar, eso te permite estabilizar la inflación, eso te permite trabajar sobre la tasa de interés, trabajar sobre las tarifas, los grandes precios de la economía. Y obviamente los salarios, ¿no? Que es un tema obviamente que va a estar ahí. Y después, obviamente, lo que aparece es la cuestión de bueno, lograr eso, que la gente empiece a programar hacia adelante sus gastos, ¿no? Tratar de que volver a cierta normalidad de los precios. Me parece que ahí hay como 2 hipótesis posibles. Digamos, una es a través del gradualismo, tratar de atacar la inflación a través del gradualismo, y otros son más políticas de shock, como la que propone Andrés Aciaín, por ejemplo, ¿no? Congelar 3 meses los precios y a partir de ahí ir generando incrementos, pero en términos reales, es decir, por sobre la inflación, ¿no? Incremento salarial de 3% sobre la inflación, en vez de los incrementos que se ven ahora, que son de 70, 75%, ese tipo de cuestiones. Bueno, me parece que ahí hay una política concreta, heterodoxa, para poder frenar la inflación. Son cuestiones que son importantes y que yo creo que ese tipo de políticas le terminarían de dar fuerza política al gobierno, no solo para terminar el mandato, sino que además para pretender revalidar, ¿no? Me parece que es importante eso. Vos estás diciendo un tema muy importante. Vos dijiste no solo para terminar el mandato. Yo le quiero recordar a todos ustedes que hace 2 viernes muchos colegas, muchos comunicadores le daban la cuenta regresiva, la cuenta final al presidente Alberto Fernández. Bueno, suceden estos hechos, suceden estos cambios, y ahora ellos que decían que le daban la cuenta regresiva a Alberto Fernández dicen: uy, ¿qué pasa si Sergio Massa hace las cosas bien? Continúa el peronismo, ¿no? Pero qué volátil que es este país, ¿no? Es volátil, pero a la vez es normal. Yo creo que la decisión de Alberto Fernández y Cristina Fernández es una decisión fuerte, la de poner Sergio Massa en el centro de la escena. Y toman definiciones, es una lástima que se tomen esas definiciones fuertes cuando estás entre la espada y la pared. Pero bueno, evidentemente el peronismo tiene algo, digamos, hace 70 años que está por lo menos disputando siempre el poder, y es que efectivamente siempre resuelve los problemas, ¿no? Hasta ahora ese es el gran tema del peronismo. Veremos ahora con este problema si lo puede resolver. Pero evidentemente es una de las características del peronismo. Yo siempre digo, el peronismo vino siempre a salvar el capitalismo argentino, en el sentido de que cuando ya el modelo agroexportador estaba destruido en los años 30, vino el peronismo y dijo: es hacia la industria. Y
Entonces, a partir de ahí surgió una nueva Argentina, un nuevo modelo de sustitución de importaciones. Cuando apareció Néstor en el 2001, o cuando mismo Menem, cuando apareció en el 89, sacó la Argentina de la hiperinflación. Y Néstor en el 2003 sacó la Argentina, digamos, a través de otro modelo más distributivo, etcétera. Así que cuando viene el neoliberalismo, deja una crisis, un tendal, no lo puede arreglar, y el peronismo, gran parte de sus votos, viene a que es eficaz a la hora de resolver los problemas. Ahora, hecho ya este planteo, este diagnóstico, también tenemos que ser críticos de la gestión actual. Por ejemplo, en materia energética, la cantidad de dólares que insumió, sabemos que está faltando energía en Europa, están regulando los horarios, falta gas, esto hay que comentarlo, pero sin embargo, las erogaciones de la República Argentina en materia energética, teniendo vaca muerta y demás, se han demorado. Y esta crisis de falta de dólares, sin contar los vivos, los pícaros que utilizaron los recursos de amparo para importar cualquier cosa que se puede elaborar en la República Argentina. Sí. Pero me parece importante también decir que este año tal vez es el último año que importamos energía en la Argentina. Bien. El año que viene vamos a estar emparejados y seguramente a partir del 2024 se empieza a exportar gas. Entonces me parece que eso es una situación que cambia drásticamente. Efectivamente hubiese sido mejor que adelantar que esto ocurra hoy mismo, es decir, que este año no hubiésemos necesitado importar gas. Claro. Pero verdaderamente nos ahorrábamos este lío de ahora, tiene que ver también con eso, ¿no? Con la importación, el boom de importaciones que tenemos este año en gran parte es por el gas. Así que bueno, me parece que ahí hay una forma de pensar hacia futuro, mucho más positiva, efectivamente. Y bueno, sabemos que la debilidad de la Argentina es el sector externo. Bueno, ahí sobre el tema de vaca muerta tenemos en concreto la solución a un problema que vino efectivamente tarde, pero llega. Me parece que, bueno, de acá al futuro, para Argentina, para este gobierno, para el que viene, me parece que va a ser algo muy, muy importante. Terminó esta semana, continúa, pero digamos, vía excepción, diría así, el tema de la segmentación de las tarifas, aquellas personas que se tienen que anotar de acuerdo, llamémoslo así, a dos categorías, de bajos ingresos y de ingresos medios. La tercera categoría es la que queda exenta de los subsidios. La primera pregunta que te hago, ¿no se demoró también este tema de la segmentación? Ahí hay dos problemas, me parece. Si no hubiese subido tanto el tipo de cambio Guzmán en el 2020, seguramente este problema no sería tan grande, digamos, ¿no? Sí. Efectivamente, es una relación de precio entre el tipo de cambio y las tarifas. Si sube el tipo de cambio, las tarifas quedan como que el problema se va agigantando. Claro. Entonces, bueno, ahí hay efectivamente un drama que terminó siendo un drama político porque el kirchnerismo no quiso nunca aumentar las tarifas, ¿no? Así que bueno, yo creo que ahí hay que encontrar algunas soluciones de largo plazo. Bien. Yo soy de la idea de que en algún momento tendremos que pensar que para solucionar este tema fiscal tenemos que sacar toda la cuestión subsidio de energía del tema fiscal. ¿Cómo Claro. lo haces? Muchas veces pasa por estatizar las empresas Edenor y Edesur. De esa forma, la cuestión tarifaria sale de la cuestión de presupuesto nacional y empieza a tratarse desde las mismas empresas Edenor y Edesur, que son ¿Vos lo ves estatales. viable ahora eso? Yo creo que es una solución para los problemas internos mismos del peronismo. La izquierda está contenta porque estatizamos las empresas. La derecha está contenta porque no tenemos más déficit fiscal debido a que nos sacamos de encima toda la cuestión de los subsidios. Y las empresas estatales generalmente cobran tarifa plena. Vos vas a YPF y no es que YPF te regala la nafta. No, sí, sabemos que cobra tarifa por plena. eso. Y entonces es lógico que cobren tarifa plena. O sea, vos lo que estás sugiriendo es estatizar, pero tarifa plena. Exactamente. Se justifica. La gente, si es para pagarle a Edenor y Edesur, tal vez, digamos, desde ahí hay que manejar una tarifa social, obviamente. Pero qué mejor que las propias empresas para saber a quién utiliza efectivamente la electricidad. ¿No? Está claro que hay una cuestión que se llama, digamos, desde la Secretaría de Energía, yo no sé si podés saber efectivamente, porque le tenés que pedir a las empresas que te pasen ellos la información
del uso eléctrico. Entonces, bueno, me parece que esas cosas, más cerca de las empresas, esa gestión sería mucho mejor. Como te digo, pondría la gente de derecha y de izquierda de acuerdo sobre el tema. Y en todas las provincias, vamos a decir la verdad, en todas las provincias, las empresas energéticas son casi todas provinciales. Bien, y te cierro con este tema. Estamos con una brecha entre el tipo de cambio oficial y los financieros. Vamos a llamarle, para no confundirlo usted, el dólar empresas, que sería el dólar bolsa, el dólar MEP. Entonces, y tenemos más de 10 tipos de cambios, sí. Depende de cómo lo miden cada uno. Algunos desdoblan el dólar agro de acuerdo a si se trata de soja, si se trata de maíz, pero dejando de lado eso. Sabemos que esta brecha, una brecha que se redujo, que fue del 160%, se redujo al 100, 110% y más. Esta brecha, a lo largo del tiempo, primera pregunta que te hago, yo digo que es insostenible, no sé si coincidís o no, que la brecha prolongada en el tiempo sea insostenible. No, yo creo que el problema no es la brecha tanto. ¿No? El problema es que tal vez no aprovechamos lo suficiente la brecha. ¿En qué sentido? La brecha te permite hacer más caro las cosas que vos como gobierno querés que sean más caro, como por ejemplo el turismo. El turismo que entra, aprovecha, bueno, ya tenemos un dólar turista. Claro, el dólar turista, ¿cuál es la idea del dólar turista? Para hablar justamente de eso. Es que desincentivas el que se va a usar dinero del Banco Central para irse a Qatar a ver el Mundial. Pero incentivas al que viene, al que entra, a que efectivamente sea más barato Argentina para el turismo que viene. Eso habría que implementarlo mucho mejor. Yo creo que la cuestión es efectivamente, hay una necesidad de implementar un tipo de cambio oficial paralelo, ¿no? Para el financiero, para el turismo, cosa Entonces hablamos de un desdoblamiento como ocurrió en una época, el dólar comercial y el dólar financiero. Claro. A eso estamos hablando. Sí. Ahora, con tanto tipo de cambio, tenemos el turista argentino, pero el turista que ingresa es otro tipo de cambio para conseguir dólares. No obsta que haya regulaciones. Claro. Yo lo que siempre digo es, a ver, el tipo que quiere comprarse una Ferrari, seguramente tiene los dólares para comprársela. Que la compra con sus dólares. No tiene por qué el Banco Central, no tiene por qué pagarle el Banco Central con las reservas que tiene la Ferrari a ese señor. Pero en este periodo... A la vez no tiene por qué bloquearle, porque efectivamente es todo un montón de gente que labura en la industria de lujo, pues son las Ferrari, son los perfumes de marca, son los whisky, todo eso. Digamos, no tiene por qué cerrar todo eso. Hay gente que quiere consumir eso, perfecto. Que lo consuma con sus dólares. No tiene por qué el Banco Central usar reserva para financiar ese tipo de... porque al fin y al cabo lo subsidia, ¿no? Bueno, ese tipo de te comento. O en otro programa quiero que me expliques eso, porque ¿cómo haces para que directamente se financie con los dólares? No, se registra, pero los dólares lo pone vos. Bien. Punto. Bien. Bien, muchísimas gracias por venir al programa. Bien, gracias a vos. Bueno, aprovechamos para felicitarlo, el papá, realmente. Sí, que se lo ve a través de las redes muy, muy feliz. Señores, vamos a un corte. En el próximo bloque lo tenemos al doctor Javier Miglino, que vamos a hablar de bullying. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, lo prometí, vamos a hablar de bullying. Y está con nosotros el director de Bullying Sin Fronteras, el doctor Miglino. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, qué tema tan importante. A ver, primera pregunta. ¿Por qué asumiste este compromiso de dirigir Bullying Sin Fronteras? Bueno, esencialmente alguien tenía que hacerlo. Bien. Vos sabés que Bullying Sin Fronteras nació el 2 de mayo del 2012, hace 10 años, poco más de 10 años. En ese momento el bullying, todo el tiempo nos llegaban reclamos. Yo había trabajado en derechos humanos en París con familias de refugiados, con la coordinación de familias de refugiés, y ahí de alguna manera tuve el contacto. No es lo mismo darle el asilo político a una persona que dárselo a una familia. Tenés que entrevistar a toda la familia, vienen los chicos, la escuela.
y de alguna manera tuve la posibilidad de ver la tristeza que tenían esos chicos que, imagínate que mientras que los padres estaban preocupados por una casa o por un trabajo, los chicos francamente no sabían qué es lo que estaba pasando. Los sacaban de su ciudad, de su país, y nos había tocado, por ejemplo, Chechenia en ese momento, que estaba bastante mal. Nos había tocado México, Colombia, de acá de América Latina, y después países de África, sobre todo Algeria y Marruecos. Y de alguna manera fuimos viendo la tristeza que generaba en los chicos esa llegada, ¿no? Como también tenían graves problemas porque los compañeros algunos no los aceptaban, y eso que era París. Y bueno, de ahí surgió, formamos un equipo multidisciplinario internacional con psiquiatras, con psicólogos, con pediatras, con periodistas. Qué complejidad, discúlpame, te interrumpo acá. Sí. Dijiste psiquiatras, psicólogos, periodistas, médicos, me imagino. Sí, lógicamente. Abogados, por supuesto, educadores, psicopedagogos. En ese momento éramos 16 de varios países. Hoy son 60. Mira. Y para que te des una idea, largamos prácticamente la idea de Bullying Sin Fronteras, ya nos llegaron aceptaciones de varios países, entonces ya dijimos, bueno, vamos a tratar de hacerlo más internacional. Hoy Bullying Sin Fronteras está en más de 100 países del mundo. De alguna manera la República Argentina y Buenos Aires es punta mundial, porque una de las sedes, la otra sede está en Suiza, una de las sedes está acá en Buenos Aires. Y gracias a Dios logramos hitos importantes. Por ejemplo, para que vos te des una idea, cuando largamos Bullying Sin Fronteras en el 2012 había mucha gente que decía que el bullying no existía, que era una idea de Estados Unidos, que la gente no entendía qué era. Hoy el bullying está en todas partes, en todas partes. Vos por la calle escuchás a alguien que está hablando de bullying, una abuela, una mamá, un nene, etc. Y otra cosa que logramos muy importante es mostrar que el bullying es un grave problema que padecen los chicos, pero que tienen que resolver los grandes. Lo repetimos. Un gran problema que padecen los chicos y lo tienen que resolver los grandes. Claro. Es una sentencia eso, sí bueno, importante. eso sí, abogado. Sí. Y justamente, bueno, vos sabés que vos pensás este detalle. Vos tenés un hijo que tiene, o una hija que tiene 6, 8 años, ¿no? Y de pronto le hacen bullying en la escuela y vos le decís, bueno, andá y resolvelo vos porque la directora dice que es un problema que tienen que resolver vos con tus compañeros y demás. Y vos lo empujás o la empujás a esa chica, ni hablar si es un adolescente de 14, 15, que la situación es peor todavía. Los empujás... Que se acompaña con la violencia física en muchos casos. Justamente, los empujás a un barro, ¿no? A una cosa horrible, donde tiene que enfrentar a sus acosadores, a sus hostigadores, a sus agresores y explicarles que está mal. ¿Y cómo hace? Tiene dos problemas, el bullying que está padeciendo y enfrentarlo. Entonces ahí es donde nosotros dijimos, no, alto. Esto es una cosa que sufren los chicos, pero nosotros los grandes tenemos que resolverlo. Los directivos de escuela, los docentes, los ministros de educación, los políticos, los abogados, los médicos, los periodistas. Los padres también, ¿no? Lógicamente, los padres primero. Entonces, y esa fue de alguna manera el germen, ¿no? Un día en la reunión que teníamos en ese momento, éramos 30, los especialistas, de alguna manera creamos un concepto muy interesante. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que me dice, hace 10, 20 años, 30 años existía el bullying, había hostigamiento y demás. Claro, pero antes no mataba. Y hoy mata, hoy el bullying mata. Tenemos 200.000 muertos al año por bullying y por ciberbullying. 200.000 muertos al año según la ONU. Con bullying y ciberbullying. Por bullying y ciberbullying. Te aclaro, por ciberbullying hay mucha gente que se suicida, que pierde la vida, y hay mucha gente que incluso mata, y no tiene precisamente de 8 a 18 años. Hay gente más grande. Claro. O sea, que hay periodistas. El presidente de la Nación sufre ciberbullying. Un economista, una señora en su casa, una modelo, una actriz. O sea, el ciberbullying realmente es una cosa muy seria y muy peligrosa. Entonces, de alguna manera, hay que darle una ayuda, un apoyo, tanto a los chicos como a la gente más grande que lo está padeciendo. Y nosotros nos dimos cuenta de una cosa. ¿Qué cambió? Porque podemos poner ahora el ejemplo, antes no lo teníamos, pero ahora tenemos el ejemplo del coronavirus, del COVID-19, que es una suerte de gripe y neumonía, digamos, mortal. Y vos me decís, gripe y neumonía había hace 100 años. Claro, pero antes no mataba. Entonces, cuando vos te das cuenta de que empezó a matar,
Hiciste toda una campaña mundial. Claro. Usemos barbijo, cuidémonos. Bueno, con el bullying y el ciberbullying pasa lo mismo. Si antes no mataba y ahora mata, tratemos de pararlo, de ayudar a los chicos. Y ahí, de alguna manera, ideamos 3 puntales fundamentales. ¿De qué se nutre el bullying? Se nutre de 3 venenos. De la soledad. Bien. ¿Qué soledad? La soledad del chico, de la chica que no sabe cómo enfrentar una situación, que llega a la escuela, lo maltratan o lo destratan, lo dejan a un costado. Primer bullying, primer veneno, la soledad. La soledad. Segundo. La tristeza. La tristeza de decir, estoy sola y no tengo ningún tipo de apoyo. Bien. No, ni siquiera a veces me da vergüenza, me da miedo contarle a mis padres. Qué terrible Y eso. todo eso que trae el miedo, el tercer veneno. Bien. El miedo de decir, ¿qué hago si mañana voy a la escuela, mañana no quiero ir y si estoy allá? Esos 3 venenos conjugados, lamentablemente, cuando no son tratados, llevan al suicidio. Algunos terminan con su vida, ¿no? Exactamente. Entonces, al mostrar esto, al contarlo tan crudo, al de alguna manera golpear a los docentes, a los ministros, a los padres también, es como que cada vez hay más gente que quiere formar parte de Bullying Sin Fronteras y decir, bueno, paremos esto, ayudemos a los chicos para que de alguna manera esos chicos, vos sabés que son nuestro futuro. Seguro. Si no los cuidamos nosotros, no vamos a tener futuro. Javier, muchísimas gracias. No, a vos. Te convoco para otro programa. Tenemos que ampliar muchos temas más. Cuando Ciberbullying, muchísimos temas. Cuando quieras. Señores, un pequeño corte y te quedas acá con nosotros en Nuestra Voz. Bueno, cerramos con las novedades de Atilra, del set de Atilra. Si podemos ver estas imágenes, porque en el mes de las infancias, el set Atilra espera a las y los más peques del hogar junto a sus familias para celebrarlo con 2 espectáculos increíbles: la magia y el show de clowns, que invadirán el escenario del auditorio para que vivamos un fin de semana a puras risas, ilusión y mucha diversión. En la tarde del 6 de agosto se presentará el trío La Pipetois, que nos vuelve a visitar a la ciudad de Sunchales, esta vez con su nuevo espectáculo titulado En Sueños, que va a estar de las 16 a las 19 horas. Y en la tarde del domingo 7 de agosto se presentará Jam de Magia, Despertando la Ilusión, con 2 funciones, una a las 15 horas y otra a las 17 horas. Yo les agradezco a todos ustedes por habernos acompañado. También le agradecemos a Sastrería Windsor por la ropa que estamos luciendo en el programa del día de hoy. Me despido de todos ustedes. Nos vemos la semana que viene acá en Nuestra Voz.